Bien, seguimos con usted, amigos televidentes. Interesantísimo conversatorio que tenemos con nuestros compañeros Luis Manuel, Andrés y Ezequiel. Hemos visto diferentes aristas. Yo quiero tocar el tema de la reforma fiscal integral, pero quiero hacer hincapié en dos cosas. Cuando hablábamos, por ejemplo, Luis Manuel terminaba el segmento anterior con lo que será el aporte de la cartera habilitada para la pequeña y mediana empresa de los 10.000 millones a través del Banco Reserva, el Banco Agrícola, Promipyme, el Banco de la Mujer y la creación del Banco de los Pobres, todos en conjunto. Y la medida del nuevo decreto de las normas y contrataciones que permite y desbarata inclusive, porque hay una serie de articulados que evitan que grandes empresarios se conviertan en 3 o 4 MIPYMES y tengan algunas ONG en el medio cuando al final son los que venden los botones y las cosas. Entonces, eso va a permitir que un 20% de las compras del Estado sean hacia la pequeña y mediana empresa, lo cual es un gran empuje. A esto tenemos que añadir también lo que es un empuje ya más macro con el tema de la ley de concesiones que está en camino, que le va a permitir al Estado Dominicano no disponer de presupuestarios para pasar al esquema de concesiones, para poder concesionar la construcción de hospitales, escuelas, vías de acceso, todo lo que se pueda concesionar, que es un esquema que funciona en el mundo actual. Hay un tema que ha pasado y que es bueno aclarar a nuestros amigos televidentes, que es el tema de la política monetaria con la tasa overnight y la tasa lombarda. Cuando el Banco Central toma la medida de política monetaria de bajar la tasa overnight y la lombarda, para que nuestros amigos televidentes entiendan, en un caso, es el costo del Banco Central facilitarle recursos a un banco que necesita liquidez en 1, 2 o 3 días. Es el costo financiero activo. El otro es el costo pasivo de que cuando un banco tiene exceso de liquidez, lo deposita en el Banco Central y el Banco Central lo premia con una tasa pasiva. ¿Cómo se llama esa? La lombarda. ¿Y la otra? Overnight. Entonces, ¿qué pasa? El profesor me está poniendo prueba. ¿Qué pasa en el sistema financiero? ¿Qué pasa en el sistema financiero cuando el Banco Central hace eso? Dice el banco cuando tiene exceso de liquidez, oye, si el Banco Central está bajando la tasa pasiva de política monetaria, yo no la voy a depositar en el Banco Central. Yo mejor la mando al flujo de cartera del banco, claro, y tengo una disponibilidad adicional en el sistema financiero para financiar lo que abre otra cantera. Entonces, quería puntualizar eso. Con el tema de la reforma fiscal, el tema de reforma fiscal integral nadie lo entiende porque todo el mundo no sabe lo que significa integral. Yo quisiera hacer un planteamiento para que quizás nos ambientemos todos. El esquema actual es regresivo. O sea, la mayor ponderación de la tributación y de la presión tributaria está en la clase media y baja. Por eso es regresivo. En otros países el esquema es progresivo. Se castiga equitativamente, no se castiga, se grava más al que produce mayor nivel de riqueza. Es un esquema de reforma integral. Pero primero la riqueza hay que producirla. Pero está ahí. Aquí ponen el impuesto antes de producir riqueza. No, bueno, eso podemos discutirlo en otro ambiente, sí, pero... Es un programa porque hay anticipos. Pero hay riqueza demostrable, cuyo origen no se sabe, pero están ahí. Sí, sí. Pero en un esquema de reforma fiscal integral, se ve la presión tributaria, la carga tributaria, los contribuyentes, la evasión, las leyes de incentivo y las exoneraciones. El gasto. Se ve todo. Y el ingreso. Y se analizan en función, por ejemplo, las leyes de incentivo y dicen, bueno, ¿esta ley para qué sirve? ¿Para qué sirvió? ¿Funciona? ¿No funciona? ¿Es adecuada? ¿Permite competitividad? ¿No permite competitividad? ¿Debo de mantenerla? Por ejemplo, yo mantengo y sostengo que la ley de incentivo turístico hay que mantenerla. Debería. Porque yo no voy a crecer 10 millones de turistas cuando tengo que construir 50.000 habitaciones más para garantizar que se va a llegar a 10 millones de turistas. Además, teniendo un nivel de competencia tan fuerte con Cuba, Costa Rica, Colombia, Panamá, que expanden. Y Puerto Rico, Puerto Rico que tiene incentivos. No, y los expanden y los motivan. Entonces, aparte de eso, yo tengo que también buscar dinero porque yo tengo que gastarme 100, 200 millones de dólares anuales en promoción turística. Correcto. Entonces, no lo voy a hacer con otra cosa. Hay leyes que habrá que decir, bueno, ok. ¿Para qué? No va a seguir. Como por igual también se va a pensar con el ITEVI, ahorita que lo comentábamos. O sea, vamos a un ITEVI fijo, bajo, vamos a un ITEVI diferenciado por tipo de producto. Aumentamos la base. Todo eso se está discutiendo en este momento. Aumentar la base. Aumentar la base. Pero mira, tú estás hablando de progresividad.
pero ahí llega una tasa donde nadie quiere trabajar para dejarle todo su dinero al Estado. Sí. Ahora creo que en Francia están poniendo una tasa de un 75%. Luis Vuitton se va a nacionalizar belga porque no le va a tributar a Francia. Entonces, ¿para qué sentido tú estás poniendo una tasa cuando tú estás desmotivando a la gente a producir? Eso es populismo. ¿No? Bueno, populismo, pero también una sin razón. Si tú quieres crear ingresos y riqueza y trabajo en tu país, ¿no? Sí. O sea, yo creo que sí, que todo el mundo debe tributar, pero todo el mundo, no un grupo solamente. Porque el problema es de que las tasas son muy altas porque llega un momento en que al Estado no le dan los recursos porque no es todo el mundo tributa. Entonces, el que más paga es el que más se sacrifica porque está pagando por otro. ¿Qué es lo que está pasando con la tarifa eléctrica? Correcto. Tú estás pagando 29 porque hay uno que no paga nada. Correcto, correcto. Si Y no, tú tú estuvieras pagas- pagando 16. Y tú pagas más impuestos porque hay unos que tampoco pagan. Y eso es lo que pasa también, que hay algunos que dicen, bueno, la presión fiscal aquí es de un 13%, pero la mía es de un 30%. Entonces, todos los que pueden pagar, deberían pagar y tienen que pagar. O sea, porque vamos a hablar también de equidad en este asunto. Ahora, es cierto, República Dominicana tiene una de las presiones fiscales más bajas que hay en América Latina y el Caribe. ¿eh? Y en el mundo. En América Latina y el Caribe. Bueno, ahí te suman una serie de servicios que tú estás asimilando por tu propia cuenta porque no te lo da el Estado y la presión fiscal te sube. Perfecto, pero eso sucede también en muchos otros países. De todas formas, para que el Estado funcione y cumpla su función, tiene que recibir ingresos. De inversión social. No hay revolución social sin ingresos. Claro, pero hay que tributar. O sea, ¿cómo tú por ejemplo, Ahora- puedes garantizar ahora el 4% de la educación? No están identificados los recursos, pero van a tener que salir. Sí, pero yo no creo, yo no estoy de acuerdo, señor Piantini, en que el que más gane, más pague. O sea, lógicamente tiene que ser así. O sea, siempre el que gane más va a pagar más que el otro. más pero produce. yo creo que el mismo porcentaje, no progresivo. Si yo me gano 100 y pago un 29% de 100, y usted se gana 1 millón, usted va a pagar un 29% de 1 millón. Pero es lo que te estoy diciendo. Sí, pero que la escala como estábamos, acuérdate cuando hicimos la reforma en el 92. Yo creo que llega un momento en que hay un desincentivo. Claro que es lo de a Francia, producir, ¿verdad? En el 92, cuando Balaguer hizo la primera reforma, realmente la que se llamó integral, se bajó la tasa del impuesto sobre la renta de las compañías. Llegaba hasta un 40 o más, creo que era. Sí. ¿Verdad? Sí, pero en los niveles. No lo veamos por ahí solamente, porque fíjate, una gran distorsión que existe, que lo sufren todos los empresarios. A ver. O sea, tú hablas del impuesto sobre la renta, Sí. pero en el medio está el ITEVIS. No, déjame explicarte lo que Eso no pasa. es un impuesto per se, ¿eh? Pero déjame explicarte lo que pasa. Transferencia. Déjame explicarte lo que pasa con las empresas. En el medio está el ITEVIS, está el impuesto a los activos, están los adelantos. Entonces, cuando tú vienes a ver que un empresario tiene que dedicar flujo de efectivo a adelantos a la renta, Estoy de acuerdo. cuando tú no tienes seguridad de que tú vas a cobrar por lo que tú estás tributando. Estoy de acuerdo. Oye, mira. Eso es así. Ahí te decía esta que aquí se tributa mira, antes de crear la riqueza. en Ese es el esta problema reforma del déficit hay- de caja del Estado. En esta reforma, No, de las empresas también. mira, También. en No, esta de los dos, reforma de los dos. que viene hay que tomar en consideración, por ejemplo, que el asunto de los subsidios a las exportaciones, ya el 2015, el Sí, país tiene que correcto. eliminar el asunto de la zona franca. Entonces, ¿qué pasa? Tú tienes que ver por ramas de producción Correcto. el tipo de impuesto que tú le Correctísimo. vas a aplicar. Porque hay algunas que aguantan 15, pero hay otras que no aguantan un 5. Sí. Entonces, eso tiene que ver, porque adicionalmente tienes que permitirle a todas las empresas que vendan en el territorio nacional. Porque si no le permites que venda en el territorio nacional, entonces es un subsidio fiscal a las exportaciones. Por ejemplo, Sí, entonces no castigan hablando de el- anticipo, aquí hay empresas que tienen que coger préstamos para pagar el anticipo. todavía. Sí, Sí, eso es verdad. Y eso es una distorsión. Nos vemos en el próximo segmento, amigos.